Hola, ¿cómo está la comunidad de Rosref? Bienvenidos a un episodio más, el quinto, si no me equivoco, ¿verdad, mi Rafa? Así es, el quinto. Pues bienvenidos, vamos avanzando cada semana, pues platicando de todas las dudas y de lo que nos gusta, Rafa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que súper contento de ya estar en la quinta emisión. Qué Y fíjate rápido. que sigue siendo igual la premisa a la que partimos, ¿no? Que es siempre pasan cosas, siempre Sí, salen anuncios nuevos, interesantes. Y siempre vamos como, pues haciéndonos más preguntas, ¿no? Que yo creo que ese es como el tema interesante, hacernos las preguntas, ser curiosos o curiosas, investigar, estar probando lo que tengamos la oportunidad de probar, porque esa es la manera de, pues como de ir reduciendo la ansiedad sobre las cosas que están como por allá apareciendo y que a lo mejor si están nada más como en el fondo, nada más te preocupan y no estás tomando como acciones al respecto. Y yo creo que lo que está bueno de toda esta iniciativa en general es, uno, pues platicar y darnos cuenta de que efectivamente todos estamos un poco en la misma, ¿no? En cuanto a que no hay, este, o sea, como certeza o certidumbre de exactamente qué va a pasar, cuándo, ¿no? Ni nada por el estilo. Pero, por otro lado, pues nos ayuda como a tener esta retroalimentación, a tener otros puntos de vista, etcétera, ¿no? Y ahí también, pues, mientras más gente también se pueda sumar a la conversación y hacer preguntas y todo lo demás, pues, más, más enriquecedor para todos. Oye, Rafa, a mí me llama mucho la atención, y a ver tú qué opinas, y también todos los que nos están viendo qué opinan, es todas estas mentes que están involucradas, porque nosotros solamente vemos lo que nos dejan ver, ¿no? Pero Ujú. esta gente como el que salió de Google, el mismo, el tío Sam, yo le digo que es el director de OpenAI, ¿no? El tío Sam, eh, Ujú. en la audiencia que tuvo, pues apenas también eh, pedía que ya se hicieran las regulaciones, ¿no? Y por la parte de Google también, que es un peligro, ¿no? O sea, todo el tiempo estas mentes brillantes están advirtiendo, o sea, es como contradictorio porque lo están haciendo y ellos lo están aventando, pero es así como, no sé, como ahora aventárselas a los gobiernos de, pues ahora a ustedes les toca hacer legislaciones para que esto no se salga de control porque es algo muy peligroso. Como te digo, nosotros vemos lo que nos dejan ver, Sí, claro. Yo pienso pero me que, yo asusta, pienso, ujú. me No, estoy de asusta acuerdo, verlos a ellos así, tan ¿no? alarmados, ¿no? Sí, yo creo Ajá, que hay como, es difícil de saber realmente, como qué hay detrás de la gente que está muy alarmada, como la semana pasada que platicábamos de Jeffrey Hinton, ujú. este, eh, o de la gente como Sam, el tío Sam El Altman, tío que, Sam. que tiene una posición como ambivalente, ¿no? En cuanto a que de repente, bueno, se lo ha dicho con palabras más, palabras menos, esto puede ser como que la cosa más maravillosa que nos ha pasado o bye, ¿no? O sea, una, una de dos. No ve como escenarios intermedios. Pero al mismo tiempo, o sea, bueno, por ejemplo, lo de la audiencia con el Senado de Estados Unidos, y eso que fue ayer o antes, no me acuerdo, pues obviamente muy positiva, parece que fue un diálogo además, como bien, o sea, no hubo preguntas ridículas como aquellas que hemos hecho mofa de cuando fue Zuckerberg y todo eso, ¿no? Que realmente eran preguntas como muy ridículas. En este caso parecían haber preparado mejor su tarea los legisladores y hacer mejores preguntas y cosas por el estilo. La postura, efectivamente, de decir, oigan, porque yo creo que en esa audiencia estaban tres personas, si mal no recuerdo, ¿no? Y una de ellas es un investigador muy famoso que se llama Gary Marcus, que desde que aparecieron como los modelos de lenguaje grandes como ChatGPT y obviamente lo que le da este, sustancia a ChatGPT, que es GPT 3.5, GPT 4, etcétera, este, siempre ha estado como del lado de, oigan, aquí hay algo que no está bien, que hay que regular, ¿no? Hay que ser cuidadosos, bla, bla, bla. Y al mismo tiempo siendo muy crítico, de paso, como de ese approach o ese acercamiento, perdón, a la tecnología de inteligencia artificial en general,
porque a él siempre le ha parecido que se queda relativamente corta con Ujú. respecto a a la visión al menos y los alcances, aunque fueran todavía teóricos, de la disciplina tradicional de la inteligencia artificial, pues como que no veía que fueran a embonar en algún momento, ¿no? Le parecía como que hasta cierto punto era un callejón sin salida el que estaban metiendo los que estaban muy enfocados específicamente en el tema de deep learning y de modelos grandes de lenguaje, por las limitaciones, según él, inherentes del modelo. Pero curiosamente, OpenAI, la empresa de Sam Altman, ha venido como destruyendo los argumentos de Gary Marcus históricamente, porque él lleva años diciendo esto no va a poder progresar mucho más, y ha progresado muchísimo más, ¿no? Claro. Entonces, como que haya perdido un poco de credibilidad, pero sigue siendo como una especie de voz de sensatez en el Ujú. tema de inteligencia artificial. Y yo creo que a él le ha de haber sorprendido un poco, no lo sé, la verdad, pero le debe haber sorprendido un poco la postura de Sam Altman, que fue a decir, no, sí, obviamente hay que regular esto. O sea, no porque yo sea el representante o el CEO de una empresa que está hoy por hoy en la punta del desarrollo de este tipo de cosas, quiere decir que quiero seguirme por la libre y además que todos los demás se sigan por la libre, porque obviamente no es solamente pensando en su propia empresa, sino en todos los demás y todos los demás que no están ni siquiera contenidos en Estados Unidos, sino en el resto del mundo, ¿no? En donde por mucho que nos podamos poner de acuerdo, como cuando platicamos hace un par de semanas de la carta esta famosa de que habían firmado varias personas para parar Para, por un momento el desarrollo de estas cosas, pues el argumento claro es, sale, ponte que la firmamos nosotros y nos comen el mandado los demás países mientras tanto, ¿no? Entonces, claro. es esta eh, como dualidad ahí del problema, en donde, por un lado, ahorita que dijiste tú esto de, no sé si es como que yo lo estoy haciendo y luego le aviento el problema al gobierno, pero en realidad casi que ese es el rol del Estado, ¿no? O sea, el rol del Ujú. Estado debería de ser el poder, aunque Estados Unidos típicamente es muy renuente a poner ese tipo de regulaciones y por eso la Unión Europea va más avanzada y demás, porque es más humana en ese sentido Más. Ujú. como planteamiento filosófico, menos capitalista ultranza. Ujú. Pero en este caso, pues el chiste está en que hay que eh, decir algo, o sea, digamos, es un poco absurdo que las propias empresas se autorregulen, digamos, ¿no? O sea, eso, Sí. aunque se supone que es una responsabilidad de las empresas y deberían de hacerlo de esa forma, la realidad es que la competencia ahorita es tan salvaje y tan Claro. rápida que si no hay un tercero que verdaderamente sea en la medida de lo posible imparcial, y ya sabemos que eso Ujú. es complicado en Estados Unidos por todo el tema Ujú. del cabildeo y eso, pero suponiendo que lo fueran, pues que al menos pusieran reglas que todos trataran de acatar, ¿no? Y que, como dijo el mismo Altman, pues que fueran idealmente un organismo Ujú. global, no una cosa que Sí. únicamente acaten los estadounidenses y todos los demás se hagan Sí, tontos con esto, ¿no? coincido con esto de lo que dijo el tío Sam, que tiene que ser algo global. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? Quién sabe, pero sí, sí es un tema que beneficia y afecta en un término global, ¿no? Igual, no sé si viste de Reuters y Ipsos, que ¿No? hicieron una encuesta y en Estados Unidos, igual que el 61% de los estadounidenses, pues lo ven como una amenaza la inteligencia artificial. Entonces, Se me hace normal por la narrativa que los medios están teniendo también, ¿no? claro, no, a mí yo hasta cuando vi que era el 61% dije, se me hizo poco, ¿no? Los demás que están pensando. O sea, yo dije, va a ser más alta, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que está generando es mucha incertidumbre, ¿no? Totalmente. De qué sí y de qué no. Oye, Rafa, ¿tú hace qué tiempo empezaste con estos temas de inteligencia artificial? Pues mira, realmente, o sea, los estaba viendo como de reojo desde hace, qué sé yo, unos 6 7 años. Porque realmente no, o sea, no, aunque yo estudié sistemas hace muchísimo tiempo, dejé de estar involucrado como con el tema de sistemas, pues hace 30 años prácticamente. Entonces, y me empecé a ir por el lado digital y de publicidad y todo eso. Pero justo empecé a ponerle atención
¿te acuerdas que platicábamos el tema este de AlphaGo y de que, Ujú. ¿no? Y en ese momento para mí fue como, dije, tengo que ponerle atención a esto porque claramente estaba desestimando el impacto de estas nuevas tecnologías de deep learning y demás, ¿no? Entonces, sí, pues hace 6, 7, o sea, 2016, pues hace 7 años. Ujú. Este, entonces, más o menos ese tiempo y de manera mucho más activa y desarrollando cosas y haciendo cosas, pues los últimos 3. 3 años. Ujú. ¿Y cuándo hiciste Synapse? Synapse. Sí, no, arrancó en su forma original hace 8 años, pero en ese entonces Ajá. no estaba considerando como la idea de usar algoritmos de inteligencia artificial, sino que iba como por otro camino, como con otra forma de funcionar. Pero justamente cuando empezamos a ver esto, ¿no? De que estaba avanzando de manera muy rápida, que había habido pues como un descubrimiento, porque aparte, no sé si sepas, pero el tema de Deep Learning es muy chistoso porque casi que se descubrió por casualidad, ¿no? O sea, todo el tema de Machine Learning venía avanzando como con cierto ritmo, digamos, y logrando avances y cosas y demás. Y de pronto a alguien se le ocurrió, no recuerdo a quién es, se les ocurrió que a lo mejor de lo que se trataba era simplemente de hacer muchísimo más grandes y más complejas las redes neuronales con las que estaban trabajando. Agregarle más y más y más nodos a las redes neuronales, como que casi en a ver qué pasa. Y lo que pasó es que se dieron cuenta que pura casualidad, ¿no? O sea, porque no había como una hipótesis previa al respecto. Se dieron cuenta que ese tipo de redes neuronales, con muchísimo más nodos y muchísimo más conexiones entre los nodos y todo esto, eran capaces de lograr cosas que las técnicas anteriores no podían, ¿no? Entonces, pues a todo el mundo le sorprendió hasta cierto punto, ¿no? Como decir, caray, pues bastaba, entre comillas, con aventarle más complejidad de alguna manera al modelo para que el modelo sea capaz de hacer cosas que no nos imaginábamos que era capaz de hacer, ¿no? Entonces, ese fue un parteaguas eso fue en 2013, me parece, a nivel de investigación. Y eso fue un parteaguas en la velocidad con la que las cosas se han movido desde entonces para ahora, porque justo, obviamente coincide con cosas de lo que es factible hacer, ¿no? También, porque también para esas fechas, pues los microprocesadores son más baratos, los procesadores de gráficos que son como particularmente buenos para hacer operaciones de este tipo son también más baratos, o sea, como que la capacidad de cómputo se vuelve más accesible y entonces este tipo de soluciones que a lo mejor eran teóricamente factibles, pero que no estaban los fierros en su lugar para hacerlas, o era demasiado caro, se empezó a volver factible, ¿no? Entonces, como que confluyeron esas dos cosas, una nueva forma de hacer redes neuronales que requería de mucho más recursos, pero además ahí estaban los recursos, entonces, o Claro. empezaban a estar, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que hizo que de repente, pum, se volviera algo muchísimo más importante. Y de nuestro lado en Synapse, cuando empezamos a ver que los modelos de lenguaje, como desde el GPT-2 lo empezamos a investigar, empezaban a tener capacidades de expresar cosas, ¿no? De generar textos que pudieran ser más o menos parecidos a los que generaría una persona. Empezamos a hacer pruebas de integración entre nuestros algoritmos y GPT-2. No era suficientemente bueno y se quedó ahí como trunco hasta que salió GPT-3 y entonces ahí empezamos a ver que realmente había posibilidades de conjuntar las dos cosas y hacer algo más potente. O sea, tiene meses. Pues no, porque GPT-3 salió en 2010, perdón, 2021, me parece. Sí, no, Tienes 2021. razón. Y 21, ajá. GPT-4 salió hace poquito, Ajá. pero GPT-3 ya tiene un rato, más de año y medio. Y, Ajá. y nos tardamos también en que nos dieran acceso, porque al principio estaba muy limitado el acceso a la Es herramienta. lo que te iba a decir, sí, exacto, porque no estaba abierto. Sí. Entonces, como no teníamos ningún conecte ni nada que nos ayudara a estar más adelante en la fila, pues nos la echamos la fila como para los boletos de Luis Miguel. Y como un año después, de hecho, de que había salido, se había hecho el anuncio de que había salido, nos dieron acceso. Empezamos a hacer las pruebas de integración
con nuestra herramienta y ese motor de generación de texto. Y fue súper sorprendente y padre porque nos dimos cuenta de que no solamente nos ayudaba en nuestra visión de tener algo que bajara las ideas ya de la nube que teníamos como de inspiración a algo concreto que la gente pudiera usar, pero además que las ideas que genera son más interesantes, más inesperadas, más Mm. divergentes que las que el propio GPT-3 en ese momento podría hacer o las que el propio GPT-4 ahora puede hacer. Oye, Entonces pero eso ¿qué también es fue como una una sorpresa grata. programación? ¿Es como una programación, la programación que ustedes hacen en conjunto con la de ChatGPT? Sí, sí, sí. ¿O cómo funciona? Haz de cuenta, es como como si tuvieras dos lados del cerebro, entre Ujú, comillas, ¿no? ujú, En donde una parte, que es la que nosotros ponemos y que es nuestra parte como propietaria de cómo funciona Synapse, es la parte que tiene que ver con el haber hecho una abstracción de cómo funciona una lluvia de ideas entre personas ujú, y generar bueno, recopilar más bien una cantidad de datos significativa, bastante grande, que desde nuestro punto de vista son como la materia prima de las ideas. No son ideas finales, o sea, no es como si estuviéramos tomando, que ese es un camino que han tomado algunos, ¿no? Como entrenar modelos de inteligencia artificial con todas las campañas ganadoras en Cannes, por ejemplo. ujú, Nosotros no tomamos ese acercamiento porque nos pareció reductivo de alguna manera, ujú, sino más bien cosas que no son ni siquiera ideas, pero son como pedazos de información que están de alguna manera relacionados unos entre otros y que esos pedazos de información son muy similares, o sea, cuando los utilizamos dentro del sistema de ujú, Synapse, son muy similares al efecto que hacemos cuando tenemos una lluvia de ideas, porque, pues como sabes, funcionan porque todos estamos pensando en el problema a resolver, pero alguien dice una cosa y cuando dice esa cosa le detona en la ujú. mente de los demás otra cosa, ¿no? Y entonces, a partir de esas conexiones que se van haciendo en la conversación, es donde eventualmente llegas a caminos creativos interesantes. Y es esa misma mecánica, digamos, es la que nosotros pudimos abstraer en el modelo de Synapse y eso lo combinamos con, en este caso, ahora con GPT-4, hace un año con GPT-3, para que esta cosa piense con la inspiración que le estamos dando y que no se quede exclusivamente con lo que sabe de fábrica, digamos, ¿no? Porque lo que sabe de fábrica es vastísimo, por supuesto, es Ujú, muy, 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 pero muy vasto, pero la forma en la que relaciona las cosas, como está basado en estadística, este, la forma en la que relaciona las cosas inevitablemente te lleva hacia las cosas más o menos obvias, ¿no? Porque son las que son ujú. estadísticamente más probables Sí. de ocurrir. Entonces, lo que nosotros hacemos es como darle información para que en lugar de que se vaya por los terrenos más Lo- conocidos, por los caminos más transitados, se vaya por otros lados. ¿Y cómo ha funcionado? Porque se oye, pues, se oye padre, ¿no? Pero ya a la hora de ocuparlo. ¿Cómo funciona? Pues funciona, la verdad es que funciona muy fácil, o sea, es cuando entras a la página y te registras, lo que te aparece es un formulario en donde puedes pedir tipos de ideas diferentes. Eso también es una ventaja comparado con cosas como ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Porque ChatGPT es padrísimo y es súper flexible, pero tienes que como que irle entendiendo, ir agarrando el camino para que te devuelva algo que sea más o menos útil para ti, ¿no? Al menos en lo que se refiere a creatividad, ¿no? Y en el caso de Synapse, pues ya tienes como un formulario que es un mini brief que le das a Synapse, en donde pones qué tipo de idea quieres, ¿no? Si es una idea para un post de social media, si es una idea para un guión de video, si es una idea para cabezas de anuncios, lo que sea. Pones cosas como cuál es la marca, todo ese tipo de cosas, y con base en eso te propone una serie de ideas que además, como sabes, por la manera en la que funcionan este tipo de sistemas, Ujú, nunca repite, ¿no? Le puedes estar pide y pide y pide y te sigue claro. dando y dando, dando cosas, aunque los parámetros de entrada sean los mismos. Y adicionalmente estamos a punto de lanzar, yo pienso que la semana que entra, a más tardar, una modalidad conversacional justo como funciona ChatGPT, en donde
en lugar de partir de un brief estructurado con los campos de un formulario, pues le pides cosas, pero a diferencia de ChatGPT, este ya está entrenado para saber qué tipo de información necesita pedirte para poder tener mejores ideas, ¿no? Ideas más atinadas y todo eso. Y está bien padre porque la diferencia, o sea, la verdad es que las interfaces conversacionales sí tienen muchas ventajas porque se parecen mucho más a la interacción natural entre personas, ¿no? Y puedes, a diferencia de la versión del formulario, en donde llenas los datos y te regresa ideas, acá empiezas más o menos de esa forma, pero después puedes pelotear libremente con lo que te devuelve, ¿no? Y eso es lo que está padre, porque lo puedes refinar y puedes decir, oye, la idea 4 me encanta, nada más quítale esto, ponle esto y dame otras 10 por ese lado, o sea, que vayan más o menos por ese lado. Claro. O se me hace que no entendiste bien lo que te dije, encamínalo más hacia este target que es así, así, así. Y entonces ese proceso ya es mucho más fluido y mucho más enriquecedor. Y eso debe de estar listo, te digo, la próxima semana. Pues ya. Ya. Oye, pero sí estuvo padre porque no lo habían enfocado así de un inicio, ¿no? No, no, no. O sea, inicialmente, siempre, como que la visión siempre fue el poder darle una herramienta a las personas que trabajan en creatividad para Ujú, poder tener más y mejores ideas más rápido. O sea, ujú, la visión siempre ha sido la misma. La forma en la que estábamos tratando de resolverlo, originalmente no contemplaba esta parte, te digo, de inteligencia artificial, porque no estaba ahí todavía. claro. Y era más bien, de hecho, nosotros le llamamos un motor de inspiración, ¿no? Porque era más bien un espacio en donde podías navegar por Ujú, cosas que diferentes usuarios de la herramienta en diferentes partes del mundo habían interrelacionado ujú, por cualquier razón, ¿no? Sin ningún brief, sin ninguna razón oficial, digamos, porque esa navegación a través de esas relaciones que hacía la gente te llevaban precisamente a considerar cosas o ver cosas desde puntos de vista que no tienes, porque no tienes las experiencias de vida, la cultura, etcétera, de la persona que hizo ujú. esa otra conexión, ¿no? Y el problema a mí me encantaba, evidentemente, porque uno siempre ve bonitos a sus chamacos, ¿no? pero, pero en realidad muy poca gente en el mundo lo usaba así cabalmente, ¿no? Mi cálculo es que como unas 100 personas en diferentes partes del mundo les gustaba usarlo de esa forma, pero pues obviamente eso no era un éxito ni de chiste, ¿no? Y el Claro. feedback que obteníamos hablando con los usuarios es que les parecía muy interesante conceptualmente, pero que para usarlo de manera práctica se les dificultaba mucho, ¿no? Y entonces Ujú, ahí fue donde dijimos, bueno, claramente hace falta el bajarlo como de este nivel de abstracción en el que está y ponerlo de una manera que sea más fácilmente utilizable por la gente. Pero previo a la existencia de estas tecnologías, lo que eso significaba era prácticamente poner a personas en ujú. medio, ¿no? O sea, decir, ok, tú dime tu brief, yo me meto a la herramienta, extraigo cosas increíbles de ahí y te las regreso ya como ideas para que tú las puedas usar. Con la aparición de herramientas de estas de deep learning, pues lo que te permite es hacer eso mismo, pero Ujú. ya a escala, ¿no? Porque no necesitas tener personas que hagan ese puente entre la parte inspiracional y las ideas bajadas. Oye, Rafa, y antes de que liberaran ChatGPT, me imagino que te costaba trabajo la parte de que lo entendieran o creyeran en lo que podía servir, ¿no? ¿O sí o Completamente, no? sí, sí, totalmente. O sea, Ujú, la actitud y, sí, diríamos como la actitud y la apertura de la gente a lo que estábamos tratando de ofrecerles cambió radicalmente en cuestión de días. O sea, entre diciembre y enero del año pasado y enero de este año, el panorama cambió completamente por la salida de ChatGPT a finales de noviembre, ¿no? Entonces, de pronto, la gente con quienes ya habíamos ido, que ya les habíamos hecho demostraciones y que se habían quedado como medio escépticos o escépticas, cuando sale ChatGPT, voltean de regreso y dicen, oye, tú ya me has enseñado algo así. A Vamos ver, a verlo de nuevo, ¿no? ahora sí Ajá, te voy a poner atención, me lo vuelves a repetir. exacto, porque sí, o sea, como que lo veían muy distante, como casi de ciencia ficción,
Y Ujú. cuando de pronto se dan cuenta que todo el mundo está hablando de una cosa que se llama ChatGPT, entonces ya no es territorio de la ciencia ficción, sino de tengo que ponerme a Ujú. ver esto de inmediato, porque si no, voy a estar en desventaja, obviamente, ¿no? Claro. Llevamos 5 programas y nunca habíamos platicado como más a fondo de lo que tú estabas haciendo. Por eso aproveché este programa Buenísimo. para poder hacerlo, porque es muy interesante lo que Gracias. estás haciendo y esa es una de las razones por las que cuando se pensó en este programa, pensé que tú eras la persona indicada. Gracias, sí, ¿no? Qué padre No, poder hablar de eso. Y fíjate que no. justo algo que pasó ayer y quería platicarles es que ayer en Nueva York, hubo una conferencia que se llamó, como, no sé cómo se pronuncia porque es Brand, pero en lugar de la A con una X en medio, Ujú. y que está justamente en el territorio en el que está este experimento que estamos haciendo tú y yo, ¿no? Que es la intersección entre la tecnología y el marketing. Y el Claro. que arrancó esa idea de la conferencia, que se llama Noah Breyer, es un Ujú. veterano, entre comillas, de agencias de publicidad, pero que se salió de ese tema hace, qué sé yo, unos 10 12 años, Ujú. para hacer un sistema como de gestión de activos digitales para poder hacer contenido de manera más fácil, ¿no? Hizo una plataforma que se llama todavía Percolate, le fue muy bien, la vendió y ahorita está como viendo qué hace. Y en el viendo qué hace se puso a hacer experimentos él de meterse a ver cómo funcionaban todas estas herramientas, hacer programitas, conectarlos, etcétera, como con la intención de entender cómo estos modelos de lenguaje y cómo no solamente los modelos de lenguaje, pero también los gráficos, ¿no? Los que generan imágenes, entienden, entre comillas, a las marcas. O sea, qué información tienen ya en la panza que les permite que cuando alguien dice, dibújame una cosa que mandé un anuncio de Coca-Cola o algo así, puedan hacerlo sin mayor entrenamiento porque ya conocen esa información, ¿no? O qué tipo de atributos asocian a ciertas marcas, ¿no? Como de manera natural, entre comillas, ¿no? Porque lo que postula Nova es que muy probablemente eso está dado, pues justamente porque como por el poder que tienen las marcas mediáticamente, ¿no? Puesto que si estos modelos aprendieron de haber absorbido mucha de la información que está allá afuera en Internet, quiere decir que mientras más claro tienen qué es una marca, quiere decir que es por la potencia que tiene esa marca en la cultura de alguna forma, ¿no? Entonces empezó a hacer experimentos sobre esto, bla, 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 armó un evento, invitó a gente muy interesante, un evento de un día, fue ayer, pero previo al evento organizó un concurso de la prueba de Turing, pero Sí. para publicidad, ¿no? Entonces, la prueba de Turing, para los que nos están viendo y no sepan de qué se trata de, esto lo conceptualizó Alan Turing, un Ujú. científico pues, de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, pero lo que él postulaba era decir, bueno, podríamos decir que una máquina o una cosa, digamos, es inteligente a la par que al mismo nivel de inteligencia que una persona, si podemos poner como detrás de una pared, en un cuarto separado a una máquina y en un otro cuarto a una persona, y una tercera persona que está comunicándose con papelitos por escrito, ¿no? Hacia cada uno de los cuartos, y le regresan papelitos por escrito. Y si esa persona que está recibiendo y mandando los papelitos no tiene manera de distinguir si la máquina está acá, o los dos son personas o los dos son máquinas, entonces esencialmente dices que la máquina en cuestión pasó la prueba de Turing. Es como la versión sencilla de la prueba de Turing. Ujú. Noah Breyer, el organizador de esta conferencia, se le ocurrió hacer un concurso similar, o sea, con una lógica parecida, pero en donde la idea era no mandarse un papelito nada más, sino mandar un anuncio de revista terminado, en donde iba a haber unos que estuvieran hechos por estudiantes y otros hechos por inteligencias Inteligencia. artificiales. Y entonces el jurado, que es un jurado aparte con gente bastante connotada de la industria, el jurado pues simplemente iba a ver
cada una de las piezas e iba a decir esto es inteligencia artificial o esto es una persona, ¿no? Y, esa deliberación con el jurado fue a principios o a finales de la semana pasada, a principios de esta, como preparación para presentar los resultados ayer en la conferencia. Y nosotros decidimos participar, un amigo y yo, utilizando evidentemente Synapse como parte importante del proceso de la generación de las ideas, aunque Synapse hoy por hoy no genera anuncios finales, no genera layouts ¿no? Y el concurso era muy claro en ese sentido. Era final. Ajá, ¿no? O sea, sin intervención humana, o sea, no se vale que Ujú. generes las ideas, por ejemplo, en Synapse y luego lo montes en Ujú. Canva o lo que quieras Sí, sí, con tus sí. manitas, eso está prohibido, ¿no? Entonces tiene que Sí. ser todo programado. Y fue un reto bien interesante que resolvimos ahí un poco con Vuex y cosas, pero al final pudimos mandar una participación a ese concurso. Todavía no sé cómo le fue específicamente a nuestra pieza, lo sabré para el programa de la semana que entra, porque van a hacer una publicación mañana o pasado los resultados del estudio esta revista que se llama, se me fue ahorita el nombre, pero, New Scientist en Estados Unidos. Ujú. Entonces, en New Scientist van a hacer un artículo sobre los resultados de este concurso, de esta prueba de Turing publicitaria, que creo que va a ser súper interesante para toda la industria. Sí. Este, y en el entendido que estamos en los primeros estadios, obviamente, de este asunto, ¿no? Pero lo que sí me han podido adelantar los organizadores del concurso es que los jurados, en su deliberación de esto está hecho por personas y esto está hecho por máquinas, están en un 53% ahorita. Es decir, casi como un volado. 53% de atinarle a decir, estoy seguro que esto es una máquina, estoy seguro que esto es una persona. Entonces, Uh, es básicamente random, ¿no? O sea, básicamente no tienes ya la sí. capacidad De poder de estar distinguir. segura o seguro de que esto está hecho por solamente una inteligencia artificial, está hecho solamente por una persona, ¿no? O un grupo de personas. Y de nuevo, considerando que estamos en los primeros momentos de este tipo de cosas, ¿no? Si este evento, me parece que lo van a volver a hacer en septiembre o octubre de este año, pero si lo hicieran dentro de un año, una cosa por el estilo, el panorama va a ser completamente diferente. Y yo creo que se va a ir más hacia la parte de, o sea, va a haber más confusión, o sea, cada vez más la inteligencia artificial no se va a ver tan inteligencia artificial. Exacto, se va a ver como algo que hubiera hecho una persona. Y en Exacto. cosas como puntuales, digamos, o sea, el reto de este concurso era significativo porque, digamos, Ujú. hoy por hoy puedes hacer, obviamente, muchas cosas que como elementos de una pieza pueden ser indistinguibles de lo que haría una persona, ¿no? El copy, para empezar, ¿no? O sea, cosas como Synapse generan copy bastante bueno. La Sí. mayoría de los clientes que tenemos no lo usan tal y como está y le meten su mano porque es obviamente importante, pero bien podrían estar publicados tal y como están. Esa parte es relativa, está como ya relativamente planchada, digamos, ¿no? Ujú. Pero, y lo mismo hacer imágenes, o sea, el nuevo modelo de Midjourney, por ejemplo, es muy impresionante, ¿no? O sea, el tipo de imágenes que puede generar, te tienes que fijar con muchísimo detalle para encontrar cosas que revelen que no es una imagen, o sea, que es una imagen sintética, ¿no? Es difícil, cada vez más difícil identificar esas cosas, pero hacer un anuncio completo, ¿no? De revista en este caso, Ujú. en donde absolutamente todo, ¿no? La imagen, utilizar elementos que estaban en el brief como mandatorios de usa este product shot, usa esta tipografía, usa este tipo de lenguaje, ¿no? Y que te lo entregue en un layout ya bien hechecito, entre comillas, ¿no? Con Ujú. todos esos elementos y todo eso, hoy no está fácil ni evidente para nada, ¿no? Ujú. Y yo creo honestamente que si la competencia hubiera sido por ejemplo, con gente con más experiencia, con profesionales, ¿no? Versus estudiantes, probablemente hubiera sido más obvio para los jurados qué era de quién, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya vi todas las piezas y la verdad es que en general todas se ven muy amateur, todas se ven amateur. Claro. Y es difícil de saber cuál es ¿cómo se llama? Mi ranking de atinarle si era IA o si era persona fue 70% que fue alto.
Pero de todos modos hubo ahí un 30% que yo no podría asegurar si lo hizo una persona, lo hizo porque todos se veían un poco amateurs. O sea, no había uno que dijeras, Claro. wow, ¿no? Qué Sí, ejemplazo de dirección de arte, ¿no? De es lo que foto. te iba a decir, o sea, que ya tuviera una dirección de arte mucho más marcada, ¿no? Así ¿Cuándo, es, la ¿no? otra semana ya sabemos cómo quedó? Para que Sí, nos platiques. yo creo que para el próximo programa lo podemos platicar. Ujú, para ver. Va a estar bueno. Oye, Rafa, pues otra vez se nos está acabando el tiempo, Sí, como que, que, siempre. como siempre. ¿Qué O otra cosa sea, viste por ahí interesante que no queremos dejar oye, pasar? me puse a probar un poco lo de Microsoft. Ajá. No, perdón, de Google. Ok. El chatbot, ¿verdad? Exactamente. Bien, lo sentí bien. Creo que de repente hablaba yo la semana pasada y decía, tal vez llegaron un poco tarde. Creo que ahorita estamos en el rango todavía. Estaba leyendo que les fue muy bien en la bolsa también, de que realmente los inversionistas estaban como muy nerviosos con lo que estaba sucediendo y con esto que sacaron, que funcionó bien, dejó un poco tranquilos a los inversionistas también. Eh, Me puse a probarlo. Me gustó que también trabaja, independientemente del misterio de cómo trabaja la inteligencia artificial, pero se apoya mucho de la parte de Google, de su buscador. Entonces, eso ayuda a tener la información un poco más actualizada. Creo que Claro. ese es como um, el diferenciador más importante que yo le encuentro en este momento contra ChatGPT. Sí, y no es menor, ¿no? Porque aparte, ¿No? no solamente es la información actualizada, sino que tú estás viendo ahí con tus propios ojos de dónde estás sacando la información que te está Exacto. devolviendo. Y ya te puede dar a ti una idea de si la fuente es una fuente que realmente tiene credibilidad o no, etcétera, ¿no? Mientras que la versión de ChatGPT, hasta antes de los plugins, porque la parte de los plugins trata justamente de hacer ese puente, ¿no? Entre la capacidad como de razonamiento, entrecomillado, y de expresión que tiene el modelo, de, de complementarlo con información actualizada e idealmente fidedigna, ¿no? De cosas que no sabe realmente el modelo, Exacto. pero que puede preguntarle a otras fuentes, ¿no? Entonces, con lo de los plugins trata de hacer más o menos lo mismo, pero sí se siente menos integrado naturalmente que, Exacto. que lo que está haciendo Google ahorita, porque pues obviamente ellos tienen eh, un producto ya muy desarrollado, muy capaz en la parte de search, que pueden poner al servicio de su chatbot en dos patadas, ¿no? Y un poco eso es lo que hace Bing también, de la de Microsoft, pero Sí, pues la desventaja que tiene Microsoft es que justamente su índice de es muy bajo. documentos es más bajo, ¿no? Entonces, bien por Google por ponerse la pila, vamos a ver en qué acaba esa carrera. Entonces me puse a probar lo de Google, dije, vamos a ver cómo, qué le puedo encontrar de positivo y creo que lo más que le puedo encontrar de positivo fue esa parte. Habrá más Mm, cosas, pero como eh, lo poco que lo estoy ocupando, creo que eso fue lo que vi, que dije, creo que esto tiene valor y esto puede ser un buen sí, claro. diferenciador para Google. Sí, lo que todavía está un poco por verse es qué significa eso para su forma de monetización, ¿no? Porque la manera en la que monetiza Google Sí, y con carretadas de dinero es vendiendo los links, pues ahora es cómo va a incorporar ese tipo de monetización dentro de esta, ¿no? Nueva modalidad de manera que no se canibalice, ¿no? Y que sí. pierda ingresos, ¿no? Porque aparte Y cuesta mucho otra, dinero mantener estos sistemas andando, ¿no? Cada vez que alguien le pregunta algo, es mucho poder de cómputo responder, ¿no? Entonces, si no estás recuperando el dinero, pues está medio terrible. y otra era que de una u otra forma, lo que ha sorprendido de la inteligencia artificial es que no es un copy-paste, o sea, no es como que de un artículo copia y pega, sino al final te crea algo, ¿no? Y de Exacto, repente tú le puedes pedir lo mismo en diferentes ocasiones y la respuesta va a ser diferente. diferente. Eso es como lo... Entonces, lo que yo me ponía a pensar era
si empieza a extraer contenido de su base de datos, de Google, de su navegador, de repente, ¿qué sucederá? De un artículo que está hecho, extrae lo mejor y lo baja y lo como que lo reescribe y entonces pierde este derecho de autor hacia la, no sé, o sea, como medio enredado, lo estaba yo pensando como, Sí, 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 o sea, es una buena pregunta porque puede ser que efectivamente al refrasear un texto y no estar haciendo una copia directa, pues entonces no lo estás plagiando realmente, ¿no? Estás como, claro que depende mucho de esa transformación que hay entre el texto original y el texto nuevo. Y luego la otra es que si se transforma demasiado, a lo mejor ya no está diciendo lo mismo, ¿no? Ya está diciendo otra cosa y a lo mejor ya no es tan útil, qué sé yo, ¿no? O sea, hay muchas preguntas ahí todavía en el aire. o sea, fue lo único como que me generó esa duda, ¿no? Pero bueno, ¿tú, Ujú. tú qué más viste? Pues nada, yo creo que esto que platicábamos de lo del Congreso fue como una parte Sí, fue importante como lo más, sí. de las noticias de la semana. Y pues, todo, o sea, en noticias menores, digamos, pero que salen todos los días, para la gente que está interesada en estos temas, pues hay actores en el mundo de más del open source, ¿no? De código abierto Ujú, y esto, como compañías como Hugging Face que están alojando en su plataforma muchísimos modelos abiertos que ujú. están entrenados para diferentes cosas y que puedes usar, ¿no? Ninguno de ellos es tan potente como GPT-4, por ejemplo, o ChatGPT, ¿no? Ujú. O como BART ahorita. Claro. Pero son suficientemente potentes para muchos usos que no necesariamente son tan demandantes, ¿no? En términos de, no sé, por ejemplo, de la capacidad de expresión o de la capacidad de generar imágenes fotorrealistas o cosas así que tienen otros modelos, pero que te pueden servir para muchas cosas relacionadas con ciencia de datos, con proyectos de muchas cosas que están por allí y que a lo mejor, bueno, y que seguramente además van a estar avanzando mucho y progresando mucho, porque lo que tiene de bueno la parte de open source es que evidentemente hay muchas personas en el mundo que le meten mano y en ese meterle mano es como si tuvieras muchos colaboradores gratuitos que están empujando el desarrollo de estas cosas, ¿no? Y por eso es que también de las cosas que salieron la semana pasada, pero creo que no lo comentamos, fue Ujú. este como comentario que se había hecho internamente en Google en donde dijeron, la verdad estamos medio en la olla porque no estamos en la punta de esto, ni vamos a estar. Y OpenAI tampoco va a estar, o sea, no tiene nada que sea defendible precisamente por el tema de open source, porque ellos mismos han liberado modelos a la comunidad de Ujú. open source y la comunidad los ha tomado y ha corrido con ellos, ¿no? Y han construido Claro. cosas por encima de esto y van muy rápido. Entonces también hay que tener un ojo puesto en todo ese lado que no son las compañías que hoy son los gigantes, ¿no? de este tema, pero en toda la comunidad de open source que están haciendo cosas súper interesantes, las comunidades académicas también, en fin, o sea, como que hay acción en todos lados, en China, no se diga, ¿no? Nada más que ya viene como Ellos no censurado de dicen origen nada. porque no, pero aparte viene censurado de origen porque se supone que tienen que, los modelos estos no pueden hablar mal del Gobierno, presidente y cosas así, ¿no? Del gobierna. modelo de gobierno. Imagínate. Pero bueno, Oye, antes de que entráramos, te estaba platicando que hoy en la mañana en el vuelo que tomé, me puse ahí a ver una película y vi esta de Megan, ¿no? La Megan. película te platicaba que es una, había visto yo un corto hace un tiempo, no es tan vieja la película, creo que salió, no sé si este Sí, año como o a 6 meses. finales del otro, algo así. Ujú. Pero, ¿cómo se llama? Pero, lo interesante de la película es una como de suspenso o algo así. Es una muñeca que la crean por medio de inteligencia artificial, pero lo que te platicaba, lo que a mí me llamó la atención fue este enganchamiento que tiene la niña con la muñeca, ¿no? El que al final, al ser una muñeca que aprende de la niña, hace que hagan match, que se acoplen, que le entienda, que le todo. Al final la niña empieza a tener un problema de que prefiere interactuar con la muñeca que interactuar con un ser humano, ¿no? Claro.
trayéndolo a la vida real, creo que sí puede pasar eso. Totalmente, sí. Yo creo que ya está pasando, incluso con las aplicaciones que hay de amigos virtuales basados justamente en GPT-4 y cosas por GPT 3.5, en donde puedes armarte un personaje ficticio con cierta personalidad, ¿no? Ciertas cosas, que aparte tú lo moldeas, ¿no? Como tu sueño guajiro. Y pues evidentemente empiezas a desarrollar apego por ese tipo de programas, Ujú. porque pues te habla bonito, ¿no? Te entiende, sabe qué cosas decirte, siempre está disponible, nunca está de malas, ¿no? Claro. Y sí he leído entrevistas con personas que cuando, por una razón u otra, porque el servicio se descontinúa o lo que sea, dejan de tener acceso a sus amigas o amigos virtuales o hasta parejas virtuales en su mente, Sí, sí, sí. es un evento traumático. Sí. Eso fue lo que me llamó la atención de la película, que dije, creo que sí puede pasar. Yo te lo platiqué, a mí me pasa de repente que yo antes soy muy bueno para generar la idea, pero soy muy malo para bajarla y necesitaba yo de mucho de mi equipo para platicar con ellos y me aterrizaran las ideas a papel. Y hoy ya no lo paso por mi equipo, sino yo ya lo paso directamente por ChatGPT y en verdad pareciera que me entiende, o sea, me lo resuelve de una forma que digo, güey, ¿cómo sabe exactamente, o sea, de qué forma me lo estructura, ¿no? Claro. Por eso Y sí es un riesgo, también lo hice como en esta de que dije, sí puede pasar el que de repente prefieras trabajar con la máquina, pero y bueno, sí es un riesgo eso es lo socialmente, que yo ¿no? pienso. También la película Hair de hace varios años Ujú. aborda ese tema, ¿no? O sea, el protagonista pues se enamora, o sea, bueno, para empezar, como que socialmente no tiene vida, ¿no? Interactúa Sí. mucho con su avatar y eventualmente pues cae perdidamente enamorado y no me extrañaría nada con lo disfuncional que es buena parte de la sociedad, Exacto. y con la soledad que es muy, muy fea y muy extendida, Y este rollo pues social de no me siento comprendido, ¿no? claro, claro. Y Que ahora ese puede rollo no ser. me siento comprendido, por ejemplo, dio lugar a muchas comunidades muy fuertes online, ¿no? De que te Claro. identificas con personas que a lo mejor no podías conocer en tu entorno inmediato, pero de repente sabes que, mira, hay alguien que es como yo y le gustan las mismas cosas o le preocupan las mismas cosas, pero vive en Sí. Paraguay, ¿no? Y otro vive en Nairobi, ¿no? Ah, pues padrísimo, podemos conectar ahí. Pero si te puede, o sea, si eso le sumas que la gente en general cada vez se siente más reticente a interactuar con personas, por ejemplo, ¿no? Si tiene que hablar por teléfono para resolver algún problema, es como, uff, ¿no? Pero si le Exacto. puedo mandar un mensaje por WhatsApp a la compañía para que me resuelva el problema, me siento mucho más tranquila o tranquilo, ¿no? Entonces, en general, estamos perdiendo como habilidades sociales y Ujú. encerrándonos un poquito en nuestra burbuja, ¿no? Si esto lo llevas al extremo, pues sí son escenarios como este de Megan, definitivamente. Véanla, para que saquen su Ujú. propio criterio. Pues mi Rafa, muchas gracias por un episodio más. Nos vemos dentro de 8 días, Gracias a este, ti, Fer. con nuevas cosas que estén sucediendo. Como siempre, se me va muy rápido el tiempo. Sí, sí, sí. Se pasa muy rápido. Pero bueno, Muchas gracias a todos platicamos los la que que se sigue. conectaron y nos vemos dentro de 8 días a las 5 de la tarde. Un abrazo, querido Así Rafa. es. Abrazo, saludos a todos. Chao. Saludos.